Bueno, muy buenos días a toda la comunidad de la Prepa Balmoral Escocesa. Es un gusto para mí estar nuevamente en estas charlas entre amigos y más en esta ocasión recibiendo a una invitada de lujo, a mi buena amiga Betty Hernández. Muchas gracias por acompañarnos, Betty. Gracias, Darío. La agradecida soy yo y además muy honrada de poder participar en este ejercicio. Gracias, Betty. No, pues los honrados somos nosotros. Fíjate que como lo platicamos, estas charlas tienen como objetivo que nuestros chicos y chicas de la preparatoria pues tengan diferentes visiones, que escuchen diferentes experiencias y con personas como tú y los y las que nos han acompañado, pues realmente creo que estamos obteniendo una riqueza bien importante, por lo que te agradecemos el tiempo que nos dedicas. Gracias. Y platicarles que a Betty tengo ya algunos años de conocerla, tengo la fortuna de conocerla de algunos años, porque participamos juntos en un consejo de Coparmex. Además, Betty fue presidenta de la Micro, que es la asociación de MIPYMES Industriales de Querétaro. Fue una presidenta muy destacada y también, pues eso, ahí tuvimos oportunidad de participar en Coparmex, en el consejo y bueno, pues es una gran amiga y una gran persona. Muchas gracias nuevamente, Betty. Si me permites, pues empezamos. Mira, lo primero es que les puedas platicar un poquito aquí a nuestra comunidad cómo fue, regresándote a esa época de la preparatoria, cómo fue para ti escoger una carrera profesional y cómo ha surgido todo esto en tu vida profesional. Gracias. Pues trataré de ser breve porque sí me vienen muchos recuerdos y yo creo que fue un proceso tan incierto, con tantas dudas como el de todos, porque hay un ambiente familiar, de compañeros, de tus profesores que te recuerdan todo el tiempo que debes tomar una sabia decisión y frases como es a lo que te vas a dedicar toda la vida, y eso siempre puede ser muy agobiante. Desde luego que uno es un periodo en el que afortunadamente con la ayuda de los test psicométricos y los respaldos que dan las escuelas, pues para orientación vocacional, tienes una guía en eso y eso desde luego es importante. De acuerdo. También es mucho de una autoexploración y entonces uno se está preguntando, ¿de verdad me veo haciendo esto durante el resto de mi vida? Y ahí es donde yo quisiera comunicarles mi experiencia. Sí, uno empieza a tener conciencia de tus talentos, los talentos son naturales, también empieza uno a revisar sus propias competencias, que esas son las adquiridas, y empezamos a hacer proyecciones de escenarios. Claro, siempre lleno uno de dudas, porque sí me gusta esto, pero me gusta un poquito más aquello, e inclusive en mi caso, estoy hablando de que yo terminé la preparatoria en el 83, tengo casi 57 años, y entonces era un tema, era parte de mi realidad el casarme en los siguientes pocos años. Entonces, para mí como mujer en los años 80 todavía era un tema de cuál carrera me va a permitir tener una familia y seguir trabajando aún con familia, o sea, con hijos. Era uno de los temas que casi no se platican, pero las mujeres sabíamos que teníamos que tomar eso y buscar algo que nos permitiera balancear la vida familiar ante los retos de ser esposa y madre y el deseo que sí tenía de desarrollarme en una carrera. Entonces, bueno, pues sí, repito, fueron momentos de incertidumbre. De hecho, hice un cambio de carrera. Sí, ocupé mi primer año en la carrera de arquitectura. La demanda de actividades, de tareas para las áreas de arquitectura, diseño, etcétera, me complicaban, que yo estaba preparando matrimonio y entonces sí tuve que hacer un cambio de carrera por algo que me parecía que yo tenía una facilidad natural y me inscribí a la licenciatura de enseñanza de idiomas con especialidad en inglés, terminé
de la UNAM, primera generación. Ah, mira. Entonces, así fue que pude transcurrir esa licenciatura y bueno, termino diciendo nada más que si hubiera continuado con diseño o arquitectura, así como terminé con la enseñanza de idiomas, lo más importante es que yo sé que esos años lo que adquirí fueron herramientas. Hasta la fecha que me desarrollo en un sector completamente diferente, entre otros en industria de manufactura, y esa es otra historia. Desde luego, los conocimientos no solamente de inglés o de francés o de algún otro idioma, sino de redacción, de interpretación, todo lo relacionado a lingüística, las áreas de humanidades, de historia, de geografía, geopolítica, que son parte de la currícula de esa carrera, siguen siéndome como fundamentales, ¿no? Es parte del conocimiento general, de la cultura general que uno recibe y que definitivamente te lo da tu primer paso por la universidad. Sí, claro, por supuesto. Ahora, porque le estás platicando aquí a todo el público, eso fue lo que decidiste estudiar, pero con los años tomaste también una decisión de emigrar, digamos, en tu aspecto profesional hacia otros ámbitos, y ahora eres empresaria. Sí, pues en los primeros años, los últimos de la carrera, tuve que empezar a trabajar. Sí lo digo con toda claridad, era un tema de una necesidad económica, entonces empecé, pues lo natural en mi carrera era dar clases. Fui docente muchos años, más de 20 años, para la Universidad Nacional Autónoma de México y para la Universidad Metropolitana. Pero eso, digamos, las historias a veces no son tan lineales. Se podrán imaginar, a mi edad, pues yo quiero ser breve, pero bueno, hay entre las circunstancias particulares, familiares, personales y las oportunidades de trabajo, el desarrollo a veces no es tan lineal, es en zigzag. ¿A qué me refiero? Sí, inicié, antes de trabajar para las universidades, inicié dando clases de inglés para ejecutivos. Y pues ese es algo que me parece que es maravilloso en los jóvenes. Hoy yo me sorprendo de mí misma, que de repente dije, yo ya tenía, no sé, 10 meses trabajando para una empresa reconocida en la Ciudad de México de inglés para ejecutivos, y yo dije, yo puedo hacer esto y yo lo puedo dirigir y yo quiero hacer mi propia empresa de inglés para ejecutivos. Entonces a los 23 años yo tuve mi primera empresa, mi primer emprendimiento, porque decidí que si lo hacían ellos, ¿por qué no lo podía hacer yo? Y entonces así inicié, así fue que me convertí por primera vez en empresaria, con un modelo de negocio de mucho éxito. Eran los años en los que se anunciaba por primera vez el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y entonces todas las empresas, todos los corporativos decían, toda mi gente tiene que ser bilingüe, y entonces nos iba súper bien. ¿Qué nos detuvo? Nos detuvo la crisis del 94-95. Es parte de la historia de México, del terreno económico, etcétera. Y ahí fue cuando tuve entonces que contratarme con las universidades. Pero la chispa de ser empresario pues ya estaba sembrada. La intención, ya había tenido obviamente mis descalabros. Uno de ellos, que siempre lo digo en temas empresariales, es no dependas de un solo cliente o de un solo, o sea, estos conceptos que conocemos como el 80-20, diversificar, etcétera, etcétera. Porque sí, yo tenía la mayor parte de mi facturación, de mi venta, con un gran contrato, y pues todo se desmoronó, ¿no? En esa crisis. Entonces, bueno, siempre me quedó la curiosidad de regresar a ser emprendedora, empresaria. Y bueno, pues hace 16 años que llegamos a la ciudad de Querétaro, pues decidimos continuar otro negocio que tenía mi esposo, y ahí fue cuando
por primera vez empecé a hacer algo en lo que yo no había estado preparada, que era la industria de la manufactura de plástico. Y lo que sí sabía yo que se me había dado y me había tomado cursos y diplomados eran los temas más administrativos. Así fue que decidí hacer la maestría en administración, en alta dirección. Y bueno, la verdad es que siempre digo, son la experiencia de estar realizando estos trabajos frente a un equipo y complementado desde luego con la educación formal, es lo que nos permite ir avanzando e ir abarcando otros proyectos, ¿no? Buenísimo. Oye, dentro de toda esta experiencia o en tu faceta, en tu vida profesional, Betty, ¿cuáles pudieras mencionarnos como 2 logros o 2 éxitos que quisieras destacar? Bueno, no una, sino varias veces, este adjetivo que hoy creo que se platica mucho, pero que realmente hay un camino importante para lograrlo, que es ser resiliente. Ya les mencioné brevemente pues esta crisis económica que afectó muchísimos empleos en el país, muchísimas inversiones, realmente nos puso de cabeza, todos son muy jóvenes, pero realmente fue una de las muchas crisis que ha tenido este país. Y efectivamente ser resiliente es encontrar esa fortaleza que todos tenemos y orientarla a buscar el cómo sí. Ya sabía cómo no podía seguir vendiendo cursos de inglés a las empresas, ya sabía cómo no podía, o sea, porque los corporativos son, yo espero que eso esté cambiando, pero en ese entonces yo aprendí que los corporativos cortan muchos de sus recursos cuando están en crisis y afectan casi siempre los temas de capacitación y los de mercadotecnia, que yo no entiendo por qué cortan mercadotecnia, porque es cuando más tienes que buscar vender, pero sí, bueno, claro. Así sucedía o así sucedió en esos años. Entonces uno tiene que volver a explorarse, con qué sí cuento y qué sí puede seguir consumiendo el mercado. Y entonces, pues hay que fortalecerse y decir, es que ya estaba muy acostumbrado. La verdad es que cuando nos va muy bien en cualquier desarrollo profesional o empresarial, pues queremos seguirnos así todo el tiempo, pero realmente uno de los aprendizajes también es que pues en la vida son altas y bajas, en lo personal, en lo empresarial, en todo. Entonces, prepararnos para que cuando vienen estamos en lo alto y vienen las bajadas, podamos encontrar nuestras verdaderas fortalezas, nuestros verdaderos talentos y con eso salir adelante ante nuevos escenarios, que son nuevos retos, pero al paso de todo esto, y este es otro de los aprendizajes, realmente uno siempre sale enriquecido. La verdad es que yo creo que esto no lo digo solo yo, lo habrán escuchado muchas otras personas. Yo no cambiaría los fracasos que he tenido porque es de lo que con esos aprendizajes somos lo que somos hoy, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Oye, Betty, platícanos un poco qué personas son las que más han influido en ti. Hablando de tu vida profesional, obviamente, aunque bueno, pues también Claro. personal. Yo creo que desde luego inicio con la ética de mi papá. Mi padre fue un hombre muy serio en cuanto a los valores de la sociedad, del ser ciudadano, desde luego de la familia, pero con mucho énfasis siempre en los valores ciudadanos del respeto, de la sana convivencia, de la armonía, del respeto a la ley. Mi padre no fue empresario, mi padre fue médico, un médico que además después entró a las Fuerzas Armadas y yo creo que nos inculcó mucho de esos valores que me han servido de guía toda la vida.
De mi mamá, desde luego, yo le admiro que siempre fue industriosa, digo yo, porque sabía resolver con los recursos que tenía a la mano, pues desde luego desde un presupuesto familiar para 5 hijos, con familia de clase media, con un sueldo de un profesionista estándar, y el espíritu que puso para que todos los hijos pudiéramos tener educación privada hasta preparatoria y asegurarse, vaya, de que tuviéramos mejores oportunidades de educación todo el tiempo. Y de mi esposo, él es un hombre que nació en un pequeño pueblo en Guerrero, en una zona que hoy es tristemente lastimada, la zona caliente, la tierra caliente de Guerrero, en una familia que cuando él narra que cuando era niño, pues él no sentía que era pobre, pues porque no les faltaba alimento. Ahora que nos comparte en que la base de la alimentación pues era pues una alimentación de campo, desde luego tortillas, leguminosas, queso, etcétera, y eventualmente algo de carne. Pero su familia, por determinadas razones, se muda a la Ciudad de México en los años 70, cuando él era un niño de 8 años, y aquí a la Ciudad de México llegan siendo muy, muy pobres, a sentarse en una de estas colonias que les llamábamos entonces ciudades perdidas. Y bueno, una familia de trabajo, una familia de verdad, de mucha entereza, y con una visión, seguramente también desde su madre, de podemos estar mejor y tenemos que trabajar todos como familia para estar mejor, de tal manera que también de 5 hijos, 4 terminaron en escuelas profesionales, y con esa filosofía de esfuerzo, nuevamente de esta introspectiva de qué sí tengo, qué puedo seguir, qué otras habilidades puedo adquirir o debo adquirir, y constancia, pues él se convierte en un empresario que yo admiro muchísimo. Creo que le admiro precisamente en estas competencias que él tiene, que yo reconozco que yo no tengo. Él es muy audaz, pero desde luego siempre revisa todo, tiene una inteligencia numérica particular que le permite hacer proyecciones muy rápido. Entonces, yo he aprendido muchísimo de él como empresario. Qué padre. Qué padre, y además hacen muy buen complemento, ¿no? Espero que sí. Qué bien. Oye, pues platicarles un poco que, haciendo así como un recuento, tengo más o menos como unos 7 años, 6, 7 años de conocerte, de tener la fortuna de conocerte, Betty. Al contrario, claro. Y nos conocimos precisamente en esta cuestión de la participación ciudadana, porque estar en las cámaras empresariales, como lo hemos comentado en algunas otras de estas charlas, pues es la idea de participar, ¿no? Es un tiempo que no te pagan y que se lo dedicas quitándole tiempo a tu familia, a tu empresa, a tus hobbies, y que lo dedicas, pues eso, simplemente para tener y para aportar tu granito de arena en la construcción de un mejor país. Aquí en el caso, en un mejor municipio, un mejor estado, un mejor México. Desde tu óptica, ¿qué les dirías a los jóvenes con respecto a esta participación ciudadana? Es indispensable. Justo hace unos días estábamos revisando algunos temas y con frecuencia volteamos a ver a los países desarrollados y los admiramos. Y uno de los datos que hoy tenemos es que estos países desarrollados tienen una alta participación ciudadana. Alguien me daba el dato, Romualdo Moreno me parece, que en Alemania, por ejemplo, que es un país que yo personalmente admiro muchísimo, porque bueno, si hablamos de resiliencia, que lo mencioné hace un rato, pues son poblaciones que han vivido 2 guerras, que han terminado en muy malas condiciones, y
y que se han levantado hasta volver a ser líderes en el mundo occidental. Lo mismo Japón, en el mundo asiático, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es la resiliencia, sino que esta resiliencia es dirigida, enfocada a recomponerse, reconstruirse, reaprender. Tienen mucho, sobre todo con los temas ideológicos, que han tenido que reaprender y adaptarse a las nuevas circunstancias, pero son altamente participativos. Esta persona me decía que hay una estadística de que 86 de cada 100 personas en Alemania tienen algún ejercicio de participación ciudadana a través de colegios, o sea, instancias académicas o en coparticipación con gobierno. En Estados Unidos es como del 52%, pero en México, tristemente, es 3 de cada 100 ciudadanos. Es bajísima. Estamos en uno de los niveles más bajos de participación ciudadana. Yo creo que eso puede hacer toda la diferencia, porque lo que demuestra entonces es que apatía, somos muy buenos para quejarnos, sobre todo ahora con las redes sociales. Bueno, siempre nos hemos quejado, O sea, ahora hay memes, antes había chistes. y eso es algo que se da, creo yo, que es bastante común, pero la diferencia hoy es que con la inmediatez de las redes sociales, una queja, un señalamiento, una crítica, se viraliza y entonces estamos todos pensando nada más en lo malo que realizan nuestros gobiernos federales, estatales, municipales o el vecino, pero no estamos diciendo cómo evitarlo. ¿Yo qué hago desde mi realidad cotidiana para que efectivamente, si estoy criticando la corrupción, qué tanto realmente yo estoy también siendo parte de esa corrupción? ¿Qué tanta trampa hago cuando hago algún proceso, del que sea, algún trámite ciudadano o de cualquier otra naturaleza? ¿Cuántas veces quiero ganarle al de enfrente y no hago la cola para entrar a los carriles centrales? Y así, si nos vamos preguntando, o más bien si vamos reflexionando qué tanto yo también hago trampa, porque la corrupción es eso, es hacer trampa, y viola las normas de la sana convivencia social. Entonces, esa es una primera parte, el reflexionar qué tanto yo también hago las cosas mal, lo que critico en otros, como qué tanto yo realmente soy parte de esa misma dinámica negativa. Pero lo segundo es, ¿qué puedo hacer para que cada vez menos personas caigamos en esas tentaciones? Entonces, ahí, pues por ahí yo digo que podemos siempre empezar, ¿no? ¿Qué tanto impacto entre mis compañeros ustedes son estudiantes, pero mis compañeros de aula, mis compañeros del club, mi familia, cuántas veces yo digo, podríamos hacer esto y lo llevo a cabo, porque también generar ideas de deberíamos de, o el hay que, siempre les digo, el hay que es un verbo impersonal. O sea, el hay que está prohibido en las juntas de trabajo, porque yo les digo, no me salga nadie con que, es que hay que, no. Yo voy a hacer esto, o yo propongo, yo dirijo, o yo encabezo tal ejercicio. Entonces, ahí empezamos con el tema de la participación ciudadana, que a veces se da desde la familia. Sí, claro. El aprender a organizarnos para un objetivo común, pero cuando salimos también ya de este primer círculo al tema social, porque hay que, precisamente porque se requiere que impulsar a los emprendedores, impulsar al pequeño comerciante, coadyuvar desde la experiencia a las instituciones académicas. Todo eso es muy importante, pero son ejercicios de comunicación desde la convicción de que todos tenemos algo que aportar para ser mejor, precisamente en nuestros diferentes grupos sociales. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría que le compartieras aquí al público, Betty, en nuestra vida profesional de repente se nos da
que vamos por un camino y nos encontramos con alguna encrucijada, ¿no? Venimos transitando por aquí, de repente hay que decidir entre A y B. Y bueno, pues decidimos y eso trae consecuencias. ¿Qué nos pudieras platicar de alguna experiencia que te haya tocado? Yo creo que todo el tiempo, ¿verdad? Estamos en esas encrucijadas, a veces son de mayor impacto para el personal o para el ambiente, para el círculo en el que nos desarrollamos, pero bueno, todo el tiempo estamos tomando estas decisiones. Sí, ahorita voy a ligarlo con el tema que acabo de mencionar, con el tema de la corrupción. Claro, el mundo está lleno de tentaciones. La verdad es que sí, hay veces que decimos, es que tengo un objetivo y entonces yo necesito estar arrancando mi negocio para tal fecha. Y entonces se me están dificultando, pues a lo mejor quizá algunos trámites. ¿Está la tentación de cómo les doy la vuelta? Sí. ¿Esto implica corrupción? Sí. ¿Qué voy a poner? Es una decisión precisamente de valorar. ¿Qué pongo en equilibrio? Bueno, tengo que privilegiar uno frente al otro. Necesito arrancar mi negocio porque ya tengo compromisos con clientes, con posibles proveedores, con colaboradores, pero acá todavía tengo algo que me está deteniendo. Voy a privilegiar este interés frente al otro. Son decisiones muy complicadas, la verdad, y ahí es donde se pone a prueba la ética. Entonces, yo siempre recomiendo, regresa acá donde estás teniendo el conflicto, háblalo de frente, busca las mejores opciones, pero no te dejes, no sucumbas a la tentación de la corrupción o del cohecho en este caso. La tentación va a estar ahí y siempre vamos a decir es que hay un mejor fin. Voy a poner la frase es ¿cómo va? El fin Del fin justifica los medios. Pero si nos compramos esa frase, estamos siendo parte de esta corrupción, sí, claro, que señalamos todo el tiempo en sobre todo en los políticos, en el gobierno. Entonces, ahí es cuando nos ponemos a prueba como personas qué tanto realmente puedo ser fiel a mis principios éticos. Creo que la verdad es que sí comparto. Cuando dices, no, bueno, voy a regresar entonces con las autoridades y voy a hacer ahí todo lo posible porque las cosas trabajen, funcionen, sin llegar a la corrupción. Y yo sí puedo decirles, sí se logra. Sí se logra, a veces cuesta trabajo. Pero cuesta sí trabajo, ¿verdad? Pero se puede. Pero sí se logra. Ahora, como eso podremos tener muchísimos otros ejemplos. En general, y no quiero dejarlo pasar, es los dilemas entre el desarrollo familiar o desarrollo de nuestras responsabilidades familiares contra las profesionales o las empresariales. Yo creo que todos los que saben, que todos hemos pasado por ese momento en el que tú sabes que tienes que darle el plus al negocio, lo cual implica pues horarios en los que no son obviamente de 8 a 6, que tienes que quedarte más tarde en la oficina o con el equipo o en una instalación o en lo que sea, y tú sabes que hay una familia que te está esperando con la que también quieres pasar tiempo de calidad. Son disyuntivas y bueno, las vamos resolviendo al momento, en cada circunstancia bajo sus propias consideraciones, y mi manera de transitar por eso a veces es después conscientemente buscar acciones compensatorias, ¿no? O sea, es complicado, sí es complicado, pero finalmente también, yo insisto, mientras tengamos conciencia de eso, porque lo más importante es hacerlo con conciencia. Sí, claro. Cuando ni nos dimos cuenta que afectamos en un espacio por atender a otro, ahí ya tenemos un problema. Pero cuando tenemos conciencia, siempre habrá maneras de regresar a compensar. Sí, además siempre termina siendo más satisfactorio lo que te cuesta trabajo.
¿no? Claro, claro, claro. Y la gente, a lo mejor yo estoy insistiendo en esto porque yo sé que hoy están cambiando los roles de la familia, pero sí yo vengo de décadas en las que sí se asumía que la educación fina de los hijos pues, le toca a la mamá porque es la que tiene que estar más horas con ellos, ¿no? Y se entendía si el papá podía llegar a las 10, 11 de la noche, pero no de la mamá. Y entonces hoy, de verdad, yo digo, quienes hemos tenido que transitar por eso, sabemos que estábamos en el trabajo preocupados por qué se va a comer, hay que ir al súper, hay que recoger a los niños, llevarlos a las actividades de la tarde. Y estábamos con los niños y estábamos pensando lo que dejé pendiente en la oficina, las cartas, los correos que dejé sin enviar, en fin, en estos dos escenarios siempre fue complicado transitar. Ya mis hijos están grandes, entonces ya puedo platicar de eso en pasado, pero sé que aunque en muchas familias ha cambiado, en muchas otras todavía no. Entonces, si fuera el caso de cualquiera de ustedes jóvenes, chicas o chicos, porque hoy es un escenario, insisto, yo creo que más parejo, no se desesperen. Sí, sobrevivimos mientras tengamos la conciencia y el corazón en su momento adecuado con las personas adecuadas. Totalmente de acuerdo. Y a manera de cierre, Betty, ¿qué mensaje le quisieras dejar a nuestros jóvenes de la prepa Balmoral escocés? ¿Un mensaje final? Con frecuencia me encuentro con jóvenes que nos dicen, cuando tenemos estos espacios de seniors platicando con jóvenes, me dicen que les hemos dejado un mundo muy complicado, con muchos retos, desde algo tan básico como es la viabilidad de la vida, o sea, de si va a seguir habiendo planeta o no por los temas medioambientales, el cambio climático, etcétera. Y créanme que sí, es agobiante saber que nosotros, mi generación y generaciones anteriores, quizá no tuvimos toda la conciencia, pero sobre todo no hicimos las acciones a tiempo. Si estamos teniendo esta plática es porque hoy todavía tenemos la esperanza de revertir eso. Yo quiero comentar que sí tienen esa responsabilidad, pero también es cierto que han tenido muchas otras ventajas sobre generaciones anteriores. Tienen la enorme ventaja de la comunicación global, lo que les permite tener información a la mano mucho mayor que la que hubiéramos tenido. Claro. Cuando yo estudiaba, cuando les platico, el peregrinaje que era hacer una tesis, porque teníamos que ir a bibliotecas, obviamente presenciales, y entonces, y el otro extremo de la ciudad, y que aquí no encontré, pero que en una biblioteca, en otra ciudad, era increíble. Y hoy todo lo tenemos al alcance de la computadora. Entonces, sí hay, como en todas las épocas, hay pros y contras, hay ventajas y desventajas, hay crisis, pero también hay oportunidades. Entonces, no se desesperen, lo van a hacer muy bien, confiamos mucho en esta conciencia que tienen ustedes, en principio, del bienestar social, de la protección al medio ambiente, y que finalmente no lo hicimos a propósito, pero ustedes aprenderán de nuestros errores, están aprendiendo, y yo confío en que son muy inteligentes y van a poder resarcir cualquier cosa que hayamos hecho en el mundo que les haya causado un problema, se va a enderezar. Yo confío en eso. Muy bien, pues qué bonito mensaje, Betty. Muchísimas gracias, y pues todas estas experiencias y todos estos consejos que nos compartes el día de hoy seguramente van a ser de mucha utilidad para nuestros chicos, para nuestras chicas, y agradecerte nuevamente que te des el tiempo de compartir con nosotros, Betty. Gracias, muchas gracias. Gracias, Darío, de verdad. Gracias.
Hasta la próxima. Muchas gracias.